En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos verdes, vivía una familia que a simple vista parecía perfecta. El padre, Ernesto, era un hombre trabajador, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí para su familia. Su esposa, Patricia, se encargaba de la casa y de cuidar a sus dos hijos, Laura, una niña de apenas 9 años, y Mateo, su hermano mayor, de 12. Desde fuera, cualquiera podría haber pensado que esa era una familia feliz. Pero detrás de las paredes de esa casa blanca con cortinas azules, se escondía una verdad dolorosa que tardaría años en salir a la luz. Laura era una niña dulce, reservada y muy inteligente. Tenía una sonrisa tímida y una mirada que parecía esconder algo. Siempre estaba dispuesta a ayudar, especialmente a su madre. Sin embargo, con el paso del tiempo, su comportamiento comenzó a cambiar. Ya no reía como antes, se mostraba temerosa y callada. Ernesto notaba que algo pasaba, pero Patricia siempre tenía una explicación rápida. «Está creciendo, las niñas cambian», le decía, y él, confiado, lo dejaba pasar. Pero lo que Ernesto no sabía era que su hija estaba viviendo un infierno silencioso dentro de su propio hogar. Cada día, Laura se levantaba con miedo, no al colegio, no al mundo exterior, sino a quedarse sola en casa con alguien que debería haberla protegido. Su madre, Patricia, había cambiado desde hacía tiempo. Se había vuelto impaciente, fría, y cada error que Laura cometía, por mínimo que fuera, se convertía en una excusa para gritarle, humillarla o incluso castigarla físicamente. Mateo, su hermano, intentaba intervenir, pero Patricia siempre encontraba la manera de culparlo también o de hacerlo callar. «No te metas, que tú no entiendes nada», decía entre gritos. Ernesto, por su parte, trabajaba largas jornadas en una empresa de transporte y solo regresaba tarde por la noche, cuando los niños ya estaban en la cama. Jamás vio los moretones, ni escuchó los sollozos ahogados detrás de la puerta del cuarto de su hija. Laura, en silencio, soportaba todo, cada palabra hiriente, cada golpe, cada noche en la que lloraba hasta quedarse dormida. A veces soñaba que su padre la abrazaba y le decía que todo estaría bien, pero al despertar, solo encontraba la oscuridad y el miedo. Los días pasaban y la situación empeoraba. Patricia parecía descargar toda su frustración sobre la niña. Si el almuerzo se salía un poco de punto, si un vaso se rompía, o si Laura tardaba más de la cuenta en hacer una tarea, la reacción era siempre la misma: gritos, empujones y castigos injustos. En el colegio, la maestra comenzó a notar cambios. Laura, que antes participaba activamente, ahora apenas levantaba la mirada. Se mantenía apartada de los demás niños, y su rendimiento académico comenzó a bajar. Un día, la maestra la llamó, después de clase, y le preguntó si todo estaba bien en casa. Laura, con voz temblorosa, respondió que sí, que todo estaba bien. Pero sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, decían otra cosa. Esa noche, Laura llegó a casa y Patricia la esperaba con una mirada furiosa. «¿Qué le dijiste a la maestra?», gritó. Laura, asustada, intentó explicarse, pero antes de poder hacerlo, sintió el dolor de un golpe en la mejilla. «No vuelvas a hablar con nadie de lo que pasa aquí. ¿Entendiste?». La niña asintió, conteniendo el llanto. Desde ese día, prometió no decir nada. Cayó el dolor durante años. Ernesto seguía sin darse cuenta. Cada vez que intentaba acercarse a su hija, ella se mostraba distante, como si tuviera miedo de su propia familia. «Es solo la edad», repetía Patricia. «Está rara, pero se le pasará». Sin embargo, dentro del corazón de Ernesto, algo no encajaba. Su instinto le decía que algo estaba muy mal. Una noche de invierno, después de una larga jornada, Ernesto regresó más temprano de lo habitual. Al entrar en casa, no escuchó risas ni el sonido de la televisión. Solo un silencio pesado.
Caminó hacia la cocina y escuchó un sollozo ahogado. Se acercó despacio, y lo que vio lo dejó sin aliento. Laura estaba de pie junto al fregadero, con los ojos hinchados y las mejillas húmedas. Frente a ella, Patricia, con el ceño fruncido, la sostenía del brazo con fuerza. «Te dije que no tocaras eso», gritaba Patricia, mientras la niña intentaba soltarse. «¡Basta!», gritó Ernesto al entrar de golpe. Patricia se sobresaltó, soltando a la niña. Ernesto corrió hacia su hija y la abrazó. Podía sentir su pequeño cuerpo temblar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó furioso. Patricia intentó justificarse, diciendo que la niña era desobediente, que solo necesitaba disciplina. Pero Ernesto no creyó una sola palabra. Algo dentro de él se rompió al ver el miedo en los ojos de su hija. Esa noche, mientras Patricia se encerraba en la habitación, él se sentó junto a la cama de Laura y le preguntó con voz suave: «Hija, esto ha pasado antes». Laura lo miró en silencio. Durante un largo momento, pareció dudar. Su padre le acarició el cabello y le dijo: «Puedes confiar en mí. No te voy a dejar sola». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la niña. Con voz apenas audible, respondió: «Sí, papá, muchas veces». Ernesto sintió un nudo en el estómago. La abrazó con fuerza, mientras ella lloraba sin parar. Esa noche, Laura contó todo. Cada insulto, cada castigo, cada vez que su madre la había hecho sentir menos que nada. Ernesto escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. No podía creer que la mujer con la que había compartido tantos años fuera capaz de algo así. A la mañana siguiente, tomó una decisión. No podía permitir que su hija siguiera viviendo en ese ambiente. Habló con las autoridades y denunció los abusos. Patricia, al enterarse, intentó culpar a Laura diciendo que era una mentirosa, pero las pruebas eran claras. Los moretones, el testimonio del hermano y el informe del colegio confirmaban la historia. Durante semanas, la familia atravesó un proceso doloroso. Patricia fue obligada a recibir ayuda psicológica y se le impuso una orden de alejamiento temporal. Ernesto se quedó con la custodia de los niños. Fue difícil. Laura tenía pesadillas. Despertaba gritando en las noches, temiendo que su madre volviera. Ernesto, con paciencia infinita, la consolaba una y otra vez, repitiéndole que ya estaba a salvo, que nadie volvería a hacerle daño. El tiempo pasó, y poco a poco, la niña comenzó a recuperar su sonrisa. El colegio la apoyó con un programa especial, y su hermano Mateo se convirtió en su mayor defensor. Cada mañana, la acompañaba al aula, la hacía reír, y juntos fueron reconstruyendo lo que el miedo había destruido. Ernesto, aunque destrozado por dentro, se prometió a sí mismo nunca más mirar hacia otro lado. Se dio cuenta de que a veces el mal no viene de fuera, sino que se esconde en donde menos lo esperamos. Aprendió que el silencio puede ser el peor enemigo y que escuchar con el corazón puede salvar una vida. A los pocos meses, una trabajadora social lo visitó. Le dijo que Laura mostraba una recuperación admirable, pero que aún necesitaba tiempo. Ernesto asintió, agradecido. Miró a su hija jugar en el jardín, libre, sin miedo, y sintió una paz que hacía mucho no sentía. Un día, Laura se acercó a su padre y le dijo: «Papá, gracias por creerme». Ernesto la abrazó y respondió: «Perdóname por no haber visto antes lo que pasaba, pero te prometo que jamás volverás a estar sola». Aquel abrazo fue el inicio de una nueva etapa. Laura comenzó a hablar más, a reír, a cantar. En el colegio, participó en una obra de teatro donde interpretó a una niña valiente que enfrentaba sus miedos. Cuando terminó la función, todos aplaudieron de pie. Ernesto, entre el público, no podía contener las lágrimas. Sabía que esa obra era más que un papel. Era la historia de su hija, transformada en esperanza. Con el tiempo, Patricia buscó ayuda y pidió perdón. No fue fácil. Ernesto accedió a que pudiera ver a sus hijos, pero bajo supervisión. Laura, aunque todavía con cicatrices en el alma,
aprendió algo fundamental, que el amor verdadero no duele, que la fuerza no se mide con gritos, y que la voz, cuando se usa para decir la verdad, puede cambiarlo todo. Años después, Laura, ya adolescente, decidió contar su historia, no para revivir el dolor, sino para ayudar a otros niños que, como ella, sufren en silencio. Dio charlas en escuelas, habló sobre el valor de pedir ayuda, y sobre cómo el silencio puede ser tan dañino como la violencia misma. Su padre, orgulloso, la acompañaba en cada presentación, mirándola con el corazón lleno de admiración. Hubo un tiempo en que tenía miedo, decía Laura ante los jóvenes, pero aprendí que no hay nada más poderoso que la verdad. Mi padre me enseñó que el amor protege, no lastima. Si alguna vez sientes miedo, no calles, habla, porque siempre hay alguien dispuesto a escucharte. El público aplaudía, conmovido. Algunos padres lloraban, otros abrazaban a sus hijos. Ernesto, al final de cada charla, se acercaba y la abrazaba. Era su manera de decirle, sin palabras, que estaba orgulloso, que había vencido al miedo, y que ya no era la niña que callaba el dolor, sino la joven que había encontrado su voz. Esa historia, aunque nacida del dolor, se convirtió en un ejemplo de esperanza. Porque a veces, la oscuridad más profunda revela la luz más pura. Laura nunca olvidó lo vivido, pero transformó su pasado en una fuerza que inspiraba a otros. Con los años, estudió psicología. Su sueño era ayudar a niños que habían pasado por lo mismo que ella, y lo cumplió. En cada sonrisa que devolvía, en cada palabra de aliento, estaba la niña que un día fue, la que lloraba en silencio, pero también la que se levantó con valentía. Un día, muchos años después, Ernesto se sentó en el porche mientras veía a su hija jugar con unos niños del vecindario. Se dio cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro sí podía construirse con amor. Cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. Su hija estaba bien. Y eso era todo lo que importaba, porque aquella niña que calló el dolor durante años, finalmente fue escuchada. Y cuando su padre descubrió la verdad, el silencio terminó para siempre. Desde entonces, Laura nunca volvió a tener miedo, porque entendió que la verdad, aunque duela, siempre libera. Y su historia, contada con lágrimas y esperanza, se convirtió en un recordatorio para todos, que incluso en los hogares donde parece brillar la luz, puede haber sombras, pero siempre habrá una voz dispuesta a romper el silencio.